Estamos intentando en este ciclo de entrevistas políticas tener una mirada diversa respecto de la realidad. Acá estamos con Sergio Escalante y Rubén Larrondo, y hoy le toca a César Pitu Yunes, y la idea es que nos cuentes un poco tu mirada de la actualidad local. ¿Cómo es la actual gestión? Teniendo en cuenta vos estás viviendo un poco más de cerca, estás en el Consejo Deliberante, ¿qué análisis hace de la actual gestión municipal? Bueno, sí, en primer lugar agradecerles el espacio y felicitarlos por esta iniciativa. Creo que es importante que haya medios que no solamente abran el micrófono para todas las fuerzas políticas, sino también que enfoquen la realidad local. Creo que es importante esto. Bueno, toca verlos de cierto un poco más de cerca ahora con el trabajo en el Consejo Deliberante. Y bueno, la verdad que no tengo una palabra para definir la gestión actual. Sí veo que hay esfuerzos municipales en determinadas áreas y hay otras áreas que están totalmente desatendidas. En algunas circunstancias en función del contexto, digamos, del difícil contexto, de la reducción de recursos, y por otro lado creo que también hay áreas donde el Poder Ejecutivo, sobre todo el oficialismo, no tiene intenciones de avanzar o bueno, no quiero decir que no tenga capacidad, porque no sería meterme en cuestiones puntuales de los funcionarios que están a cargo de las áreas, pero sí, por lo menos puedo decir que no existe quizá la voluntad que uno tendría que se ponga a determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, el acompañamiento al desarrollo económico de la localidad. Creo que es un tema pendiente de la gestión municipal. Vos te has mostrado, por lo menos en las declaraciones, en todas las exposiciones que he tenido, tanto en las redes como en las notas periodísticas, desde que empezaste a tratar en política, como alguien con cierta sensibilidad social, y en ese sentido es que apuntamos ya no a un análisis tan abierto y generalizado como el que acabas de describir, sino yendo a lo sensible, a lo social. ¿Qué te parece que pasa en Choel en lo social, y qué es lo que se debería hacer y si hay posibilidad de hacerlo desde acá, ¿no? Bueno, mira, es cierto que en general los presupuestos que están destinados a desarrollo social, a desarrollo humano, obviamente son presupuestos que parecen insuficientes siempre, porque generalmente tenemos sectores de los vecinos, de la población, que requieren del Estado. Y es cierto que un poco esa ayuda se ha reducido de parte sobre todo de la coparticipación que reciben las provincias, y eso se traslada a los municipios. Pero no es menor que nosotros hemos notado, en el caso mío por lo menos, analizando el último presupuesto, que han disminuido determinadas partidas que están abocadas a políticas de género, a políticas de acción social, de acompañamiento, y eso se nota. Ese es un aspecto que creo que se nota. De hecho, también hubo una sangría muy importante de funcionarios en el área de acción social. Yo creo que el oficialismo responderá a eso. ¿Por qué se le van los funcionarios en ese área? Si es por falta de presupuesto, si es por falta de conducción política. El cierto es que hay menos recursos destinados al acompañamiento de las familias. Después podés analizar también esto me refiero sobre todo a lo que es ayuda directa, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la cuestión también de los talleres deportivos que más o menos intentan sostenerse, pero talleres culturales que están muy reducidos en términos del presupuesto que se le asigna para los talleristas. Hay falta de espacios para cultura. Creo que la cuestión del desarrollo humano va no solamente por la cuestión de la asistencia, que es muy importante, lo repito, y creo que el municipio podría hacer un esfuerzo mayor, sino también en otras cuestiones que tienen que ver con la promoción de los distintos sectores de edad, de distintos barrios, y ahí creo que hay una falencia también. No veo que esté entre las prioridades el desarrollo cultural de la localidad, y creo que también es un aspecto que tiene que ver con la mirada política que tiene el gobierno. Después, por supuesto, uno camina en la calle y va encontrando situaciones que
que marcan sobre todo que es lo que nos dicen los vecinos, ¿no? Que los funcionarios recorriendo la calle, que los reclamos se retrasan, que las respuestas son muy a cuentagotas, por dar ejemplos de calles de ripio, que se rompen, que el basurero a veces pasa seguido, a veces no pasa, que el regador sí, que el regador no, que se avanza en la mejora de determinados espacios públicos, pero otros están abandonados. Por caso, en el barrio Villa Unión Sur, cerca de lo que era la Campañola, hay manzanas totalmente consolidadas de viviendas que tienen 30 o 40 años ahí y no tienen cordón cuneta, por ejemplo. Entonces, vemos que quizá lo que falta también, uno puede decir falta sensibilidad, pero lo que falta es caminar también la calle. Caminar la calle, tener funcionarios que estén caminando la calle, que estén recolectando eso. Y después organizar un poco el trabajo para dar mejores respuestas. Uno ingresa una nota al municipio y después, ¿cuándo va a tener una respuesta? ¿Qué funcionario se encarga de eso? ¿Hacia dónde van las derivaciones? Si hay contestaciones o no, si el municipio realmente está en condiciones de dar una respuesta pero no lo informa o tiene otras prioridades. Es un poco lo que nos suele suceder también a nosotros en el Consejo en algunas cuestiones cuando solicitamos información y a veces la información no llega, los funcionarios se retrasan o directamente no tienen voluntad. Entonces, por supuesto que la percepción que tenemos es esa, que hay áreas que están desprotegidas y hay funcionarios que evidentemente no les falta un poco caminar la calle y quizá ahí tendrían un poco más de sensibilidad, verían un poco más de realidad más cercana. Me parece que es una crítica que podemos hacerle al gobierno municipal. Otra de las cuestiones que plantean los vecinos, y lo hemos escuchado, más allá de esta coyuntura que está analizando César sobre algunas cuestiones particulares como el desarrollo humano, también, y vos lo decías al principio de la nota, esto de una mirada estratégica económica o de desarrollo urbano, que parece haberse paralizado en la actual gestión. Es lo que nos transmiten los vecinos, digo, política de tierra, política de vivienda, desarrollo económico, parece hoy estar frenado. No sé si lo ven ustedes, si es una cuestión coyuntural desde lo nacional y lo provincial, o también en la mirada política de la gestión. Bueno, las dos cosas. Si tomamos, por ejemplo, el tema de la cuestión de la tierra y la vivienda, en el caso de las viviendas, ustedes saben que realmente construir un barrio, por ejemplo, lleva una cantidad muy importante de recursos. En general, la tradición indicaba que las inversiones en viviendas generalmente estaban llegando desde Nación. Más allá de los esfuerzos que pueda hacer el IPPB, pero ahora ante esta falta de recursos, el IPPB, por ejemplo, el Instituto Provincial de Vivienda, está tratando de terminar algunas viviendas que quedaron paralizadas, que eran de Nación, ahora asume provincia el problema, regularizar viviendas, pero la política provincial está enfocada sobre todo en sostener con el aporte de servicios a los loteos urbanos. En el caso municipal, nosotros teníamos un Instituto de la Tierra y la Vivienda que estuvo muy cuestionado por la forma en la que se repartía la tierra o los criterios que se utilizaban para definir quién tenía acceso. Este gobierno municipal asumió criticando ese instituto y planteando que lo iba a eliminar porque era un instituto ineficiente, o motivaciones, pero lo cierto es que ahora estamos ahí en stand-by. El instituto no está eliminado, pero tampoco funciona con la integración que corresponde y se supone que el programa de tierra propia donde el municipio ayuda a determinados sectores que define el propio ejecutivo, nosotros no tenemos injerencia en eso, a los que se les acompaña con un subsidio en las cuotas que estos sectores tienen que pagar a un privado. Está haciendo alguna gestión en el gobierno, yo creo, municipal, en términos de la relación con provincia para traer servicios, pero seguramente se puede hacer algo más, se podría hacer algo más, hay que buscarle la vuelta. No todo es tierra, porque la tierra es muy importante, pero después hay que levantar la vivienda, hay que construirla. Entonces, en ese sentido, creo que se podría hacer mucho más. Por ejemplo, con un banco de materiales, ir buscando alternativas.
que ahí puede que le falte un poco al municipio, pero también puede tener la situación de contextual, de nacional o provincial, puede perjudicarnos. Ahora, la cuestión del parque industrial, por ejemplo, del desarrollo económico, creo que sí, más allá de que poner en condición el parque industrial implica una cantidad importante de recursos, yo ahí estoy pero totalmente seguro y convencido de que lo que falta es voluntad política. Nosotros hemos hecho pedidos de informes sobre el parque porque se han adjudicado más de 20 parcelas del parque industrial, y desde el 2021, esto es información que hemos logrado finalmente a partir de varios pedidos de informe, desde el 2021 no hay ni siquiera una nueva gestión para traer los servicios al parque industrial. Entonces tenemos un parque industrial con lotes adjudicados, muchos en parte fueron en parte de pago por deudas que la gestión anterior tenía con proveedores, y se le ha compensado de alguna manera con esos terrenos, lo cual es una estrategia, pero de nada sirve entregar un pedazo de tierra y que los privados no puedan desarrollar ningún emprendimiento ahí porque no hay requisitos. Hay una ley provincial nueva sobre parques industriales y otra ley de promoción económica, pero desconocemos de qué forma eso se va a hacer realidad, más allá de que ya esté la ley provincial. Y la verdad es que en ese sentido vemos que no hay demasiada voluntad, por lo menos no tenemos ninguna información de parte de que el municipio quisiera avanzar en esto. Se ha presentado en su momento también un proyecto, no fue mi banca, fue la banca del concejal Granera, la que presentó un proyecto también de promoción de inversiones y alivio fiscal para generar un régimen local de acompañamiento que tampoco tuvo prácticamente tratamiento en el Consejo, y ahí vemos que falta muchísimo, y creo que hoy los municipios tienen ya dentro de sus competencias la cuestión del desarrollo económico. Y ahí realmente veo que los esfuerzos municipales son muy pocos, y que no hay voluntad o no hay realmente capacidad para avanzar sobre eso, sinceramente. Y me preocupa porque esta es una ciudad que sigue creciendo, que crece al ritmo también del crecimiento de la universidad. Ahora se especula mucho con qué papel vamos a jugar con el desarrollo energético y minero, pero lo cierto es que las fuentes de empleo escasean en la localidad. Y hay muchos vecinos con ganas de emprender, pero bueno, creo que ahí hay una falencia muy importante del municipio en generar mejores condiciones para el desarrollo de los emprendimientos, para darle valor agregado a la producción local, para generar esos espacios, ¿no? Creo que ahí está una de las principales falencias del gobierno municipal. Pitu, la última por mi parte tiene que ver con poner la pelota de tu lado, en realidad, porque por ahí siempre pedimos la opinión de la oposición en este caso, y digamos de la oposición en una situación cómoda porque vos ves la paja en el ojo ajeno, pero distinto es estar en la gestión. En este caso, ¿no hay una crisis de instituciones en general y una crisis de la política? Porque los partidos con representación están en el Consejo, pero hay un montón de otros partidos que no tuvieron representación que caen en el silencio, lo mismo que las instituciones, ¿no? Instituciones como, no sé, Cámara de Comercio, por citar alguna de las más salientes, que son los que por ahí deberían tener determinada presencia en los reclamos por aquellos sectores a los que representan, y que hay un silencio total. Han sucedido cosas y no ha salido la política a reclamarla. Por ejemplo, lo citábamos en otras notas, hubo un recurso municipal que sufrió un hackeo, que después se informó que se recuperó el dinero, nadie investigó ni dio explicaciones de cómo se recuperó ni de quién fue el hackeo. Hubo un tema que les tocó a ustedes en el Consejo, como las tierras de BM, creo que se llama la empresa, en donde hubo toda una exposición del foro de abogados explicando que debía recuperarlas y que no debía haber negociación, y que finalmente se dio porque los votos del oficialismo ganaron en ese momento, pero no hubo expresiones desde la política, ni de los excepto la expresión en el Consejo Deliberante, pero de los partidos políticos con representación y los que no tienen representación, no hubo un debate o una
efervescencia frente a temas que son sensibles como ese, ¿no? Bueno, es cierto que no lo vamos a descubrir nosotros, que hay una crisis de legitimidad, de representación en gran parte de la política, de los partidos tradicionales, y lo que viene a reemplazarlo es otra forma de hacer política que es muy exitosa, evidentemente, ¿no? Si no, no habría ganado el presidente Milei, que es una política de las redes sociales, pero que tiene muy poca posibilidad de consolidarse en el tiempo, en la medida en que las participaciones de los individuos son cada vez más esporádicas. Uno participa con un like o directamente yendo a votar. En ese sentido, creo que hay una responsabilidad compartida de todos los espacios políticos de por qué hemos llegado a esto, en un contexto totalmente nuevo con las nuevas tecnologías. Los partidos tradicionales, además de las macanas que se han mandado, del desprestigio que tienen, también les cuesta mucho entrar en esta nueva lógica. Ahora, llevándote a lo local, te puedo decir que, bueno, a nosotros nos tocó en la elección de 2019 no tener concejales, no tener integrantes en el Consejo Deliberante, y más allá de los esfuerzos que uno puede hacer desde la política para conseguir información en la actualidad, sinceramente es mucho más difícil tener una representación, aunque sea minoritaria, en algún área de gobierno, en este caso en el poder legislativo. Hoy, en el caso particular, te puedo contar que tengo muchísima información, estamos mucho más al tanto de lo que sucede en la cotidianidad del Estado municipal que no teniendo representación. Eso es claro, pero bueno, también es cierto que la democracia, los lugares son limitados, no hay cupo para todo y si entran los que más votos tienen. Entonces, por supuesto que las fuerzas minoritarias no tienen acceso al Consejo y además les cuesta más acceder a esa información. Nosotros particularmente, en el caso de mi bloque, estuvimos presentes con la discusión de BAM, de la disputa por las tierras. Creo que también le hicimos público. Quizá era un tema que no afectaba directa e inmediatamente a una parte de la población, y eso hace que sea más difícil involucrarla en esta discusión. Te lo comparo, por ejemplo, con la discusión que hubo en la gestión anterior del Consejo Deliberante con los loteos de viviendas en zonas rurales. Ahí hubo un sector de la población, algunos que vivían en zona rural y otros que no, pero que estaban involucrados con cuestiones ambientales, que tuvieron la capacidad de organizarse y hacer mucho más ruido, digamos, inclusive superando el esfuerzo de los concejales de la oposición en un momento, y se organizaron y tuvieron mucho más visibilidad. Hay temas en lo que cuesta más movilizar a la población. La Cámara de Diputados, es cierto, se moviliza en determinadas cuestiones, pero no está mal que se movilice en cuestiones que que los afectan directamente. Pero bueno, lo que cuesta es que los reclamos que son sectoriales tengan el acompañamiento de otros sectores que no están directamente afectados. Y eso es lo que cuesta también. Quizás una parte de responsabilidad nuestra de los partidos políticos. Hablando tengamos una parte de responsabilidad. Sí, César, hablando y respecto de lo que decís, que ayer lo escuché también en la nota anterior, creo que con Pablo Huebra, de los recursos que salieron y volvieron. Mira, nosotros estamos tratando de ver de qué forma podemos hacer que el trabajo de la Contraloría sea más efectivo y que además ha sido el esfuerzo que hacen. Nosotros desde el Consejo Deliberante logramos que una ordenanza en la que se estipulan plazos para que nos contesten los pedidos de informe, pero Contraloría no tiene esas potestades tan claras y por lo tanto hay ahí todavía mucho trabajo que hacer. Iniciando porque los contralores, en la mayoría del mandato que tienen que cumplir, la mayoría de los contralores no perciben ningún salario ni ninguna remuneración ni compensación. Entonces, es injusto que los funcionarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios del Consejo Deliberante cobren su sueldo todos los meses, todo el periodo, y los contralores solamente cobren un año un contralor cuando le toca la presidencia. Entonces, arrancamos desde ese punto de partida de una situación de desbalance entre los poderes y por lo tanto es mucho más difícil la tarea de controlar en tiempo real, de prevenir. Estas situaciones ocurren primero porque
los ejecutivos, las administraciones, los ejecutivos no están totalmente adaptadas a los cambios y a los peligros que tienen los cambios tecnológicos, y segundo porque tampoco el poder de Contralor tiene todas las herramientas que merecería. Así que hemos presentado un proyecto nosotros para establecer un reglamento orgánico de la Contraloría que le permita regular las relaciones entre la Contraloría y los demás poderes, y además hemos presentado otro proyecto de enmienda de la Carta Orgánica para que los contralores tengan una compensación, una remuneración por el trabajo que hacen. César, te quería llevar ahora ya al terreno de la política puntual, teniendo en cuenta que la próxima elección el actual intendente Diego Ramelo no se va a presentar. El otro día hablábamos con Gustavo Altamiranda que no nos negaba la posibilidad de abrir incluso el frente con el que se había presentado en la última oportunidad. ¿El radicalismo cómo está hoy por hoy? ¿Va a ir o se analiza con lista propia? ¿Se van a sumar a algún frente? ¿Y cuál es? Digamos que teniendo en cuenta que los tiempos de la política son bastante breves y se comienza a trabajar después de una elección inmediatamente la próxima. ¿Ustedes cómo están trabajando? ¿Cómo ven el futuro del radicalismo en la ciudad? Mira, hay cuestiones que son estrictamente locales y cuestiones que están relacionadas también con lo que sucede a nivel provincial. Nosotros estamos en este momento cerrando un proceso de presentación de listas para las elecciones internas del partido para los próximos 2 años, y eso de alguna manera va a generar alguna influencia. Pero de todas formas, desde que en el caso particular mío, el grupo con el que trabajamos habitualmente en la UCR de Chuele, tenemos que nuestro principal objetivo es recuperar el municipio de Chuel para la Unión Cívica Radical, y obviamente en ese sentido hay que pensar estrategias. Hoy todavía es muy temprano, ¿no? Quizá después de que pasen las elecciones nacionales, las legislativas nacionales, uno tenga un poco más de claridad. Es cierto que el intendente no repite, pero no porque quiera o no quiera, es cuestión de decisión de él, sino que ya está por cumplir los 2 mandatos. La última posibilidad de reelección. Y ahí nosotros tenemos obviamente un panorama que es diferente desde la oposición, digo, ¿no? Es diferente competir con un intendente que va con una reelección, que aunque haya hecho poco, tiene para mostrar siempre y tiene un conocimiento muy importante de la gestión, que competir desde la oposición contra un candidato que se presenta por primera vez. Entonces, en ese sentido, yo creo que si las elecciones del 2023 fueron equilibradas, estas que vienen en 2027 van a ser mucho más equilibradas todavía. Va todavía en mayor igualdad de condiciones. Ahora, vos me preguntás hoy, Sergio, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso que el radicalismo hoy tiene tiempo y tiene las herramientas para preparar una propuesta y poder encabezarla. Encabezar una propuesta propia que va a tener que nuclear a otros espacios políticos, a independientes, porque es muy difícil en la política de hoy, tanto en la localidad como en la provincia o en la nación, ganar solo una elección, un partido que gane solo. Sí te puedo decir que nosotros estamos en condiciones, creo que lo estamos, de generar una propuesta superadora de esta actual administración y además de encabezarla. Después el tiempo dirá, porque obviamente no es solamente el proyecto, hay que ver también las personas que puedan encargar mejor el proyecto, que puedan transmitir mejor el mensaje y que además puedan transmitir que no solamente tienen buenas ideas, sino que las pueden llevar adelante. Pero yo creo que el radicalismo hoy está en condiciones de encabezar una propuesta superadora. Después veremos qué tan amplio se puede hacer un futuro frente, que yo creo que sí, que hay que hacer un frente más amplio que un partido, pero hay que ver hasta dónde eso llega, ¿no? Tampoco es cuestión de amontonarse nada más. La última, sí. Y te llevo al terreno también local. Desde que estamos con la página, con Perspectiva, venimos marcando o viendo lo que los vecinos nos vienen diciendo, un marcado deterioro en algunos servicios esenciales como son la salud pública. El hospital está en un franco deterioro desde hace tiempo en cuanto a cantidad de profesionales, y también la seguridad y además, ya lo marcábamos hace un ratito, el tema de los servicios públicos, el tema de obras públicas de impacto desde provincia. Te llevo desde el Consejo. ¿Se ha reclamado, por ejemplo, por el tema hospital, el tema de seguridad, estas cuestiones que son inherentes al bienestar de los ciudadanos?
Bueno, mira, es cierto. Hay sectores que están realmente, o por lo menos lo que uno puede informarse y conocer, no integrando esa institución, que están en una situación compleja. Sinceramente, la situación del hospital, nosotros estuvimos acompañando el año pasado los pedidos de una gran parte de los trabajadores del hospital nuclear en un nuevo, que querían formar parte de las negociaciones con el Estado provincial, y se ha reconocido. En ese sentido, por lo menos de mi bloque acompañamos y finalmente fueron incorporados por lo menos el año pasado. Pero es cierto que todavía nos faltaría algunas reuniones más todavía con el hospital, con la situación del hospital, como para poner blanco sobre negro en algunos aspectos, porque dependiendo de a quién escuchemos, el problema es político, el problema es de organización interna, el problema es de los que ya están, otros te dicen que el problema es de los que vienen, de los que ponen. Creo que es una cuestión que merecería más atención. Ahí, por lo menos personalmente, no hablo en representación de todo el Consejo, pero personalmente quizá nos falte más una vuelta de tuerca ahí de compromiso con esa cuestión. Eso es cierto. Respecto a la cuestión de la seguridad, el año pasado hubo algunos avances entre la provincia y el municipio para crear un local de seguridad, pero después eso estuvo bastante dormido. Nosotros del bloque de Chole Presente y Futuro, el bloque del radicalismo, presentamos el proyecto para regular el funcionamiento del Consejo de Seguridad, que se aprobó, y por eso hoy el Consejo se reúne. Es cierto también que empezamos relativamente a funcionar teniendo reuniones mensuales, pero ahora hace un tiempo largo, te diría que más de 2 meses que no hay reunión del Consejo de Seguridad, y nos está costando mucho que determinados actores que están contemplados ahí, como por ejemplo representantes del Poder Judicial, participen. La verdad es que no participan. No hay representantes, no ha habido todavía representantes del Poder Judicial que nos puedan dar respuesta a otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Porque uno dice la seguridad, piensa en la policía o más cámaras de seguridad. Pero bueno, nosotros tenemos problemas de reincidencia de determinados sujetos, problemas de cómo se abordan las cuestiones del sistema de justicia, y no tenemos quien nos dé respuesta a cómo podemos mejorarlo eso. Entonces ahí sí, yo por lo menos digo, sí, así como estamos todavía en falta con la salud pública, creo que hemos hecho algunos esfuerzos, por lo menos en la cuestión de la seguridad. Después obviamente siempre es mejor que haya más, que haya menos, siempre es mejor que haya más iluminación en los barrios a que haya menos, pero todavía le falta. Yo digo, ya lo he dicho el mes pasado, todavía le doy algo de crédito al Consejo de Seguridad Local. Sí hace falta más compromiso de algunos sectores, y hace falta que contemplemos también que la seguridad no es solamente la protección de la propiedad privada de las personas, que es importante, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que también las tiene que contemplar el Consejo de Seguridad: la prevención del suicidio, las problemáticas de adicciones de los jóvenes, la desprotección de los adultos mayores. Bueno, terminó el verano, los guardavidas. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que no son solamente los delitos contra la propiedad privada, o por supuesto la violencia de género. Hay varias cuestiones que todavía yo le doy crédito al Consejo de Seguridad porque es nuevo y uno va aprendiendo de funcionamiento, pero creo que lo podríamos incorporar. Y respecto, no quiero extenderme, pero respecto de el deterioro de los servicios públicos, sobre todo lo que los vecinos ven de la pérdida, lo relacionado con los derrames cloacales, hace 15 días presentamos un proyecto de comunicación. En ese proyecto nos reunimos, nos recibieron autoridades de aguas renerinas, hicimos varios planteos ahí, recibimos información como respuesta, pero estamos atentos porque efectivamente después de la primera reunión que tenemos con la autoridad, al día siguiente se vuelve a provocar un derrame en la planta de distribución de Villa Unión. Entonces hay problemáticas que están ahí, que nosotros las estamos tratando de atender. Obviamente eso llevan tiempo, que quizás no son los mismos que los vecinos pretenden, pero estamos arriba de esos temas. Así que el compromiso por lo menos es que lo vamos a seguir empujando, vamos a tratar de estar al tanto, de la misma forma que estamos, por lo menos en nuestro bloque, tratando de estar al tanto de la situación de las escuelas que están sin gas, que es otra problemática también compleja, y que ahí no está bien claro de quién es la responsabilidad por la falta de gas. Si es solamente de la provincia,
o si es del municipio, porque suele tener obras delegadas, pero eso lo tiene que aclarar el hecho él. ¿Quién es el responsable de que en el promediando el mes de abril, todavía las escuelas no tengan gas? ¿Es una responsabilidad del gobierno de la provincia o es una responsabilidad del municipio? Digamos, ¿quién se tiene que hacer cargo? Pero alguien se tiene que hacer cargo de la cuestión de las escuelas. Perfecto. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, seguramente no va a ser la última, porque hay muchos temas afuera que quedan fuera de la agenda en una entrevista corta, pero agradecidos de tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, me disculpo porque por ahí me voy por las ramas de los temas, pero creo que es muy interesante el espacio, así que a disposición, por supuesto, desde medio como siempre y nuevamente gracias. Gracias.